Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy estoy muy agradecido, no coño. Bueno, también, ¿no? Pero básicamente contento de traer este gran mazo al canal, ¿ok? Lo traje hace tiempo, nos hicimos un 3-0, creo que hicimos un 4-0, fue abominable, fue increíble. Y quiero ver cómo van en nuevo estándar, ¿ok? Sabéis que ahora mismo predomina, básicamente, los mazos de RAM, sobre todo Selesnya RAM, más o menos. Hice Control, sin duda, hice Control Stirno, Grisis Control, hay algunas versiones por ahí, y Stompy, ¿ok? Así de simple. Algunos mazos habrá entre medio, que habré olvidado, sin duda, pero esos mazos son los... ahora mismo los más top, ¿ok? Y claro, yo quiero traer este mazo. Este mazo era tier 1 hace unas semanas. De hecho, sí, no hace mucho, hace unas semanas era tier 1. Y quiero ver si sigue yendo igual de bien, tío. ¿Por qué? Porque no solo el vídeo, también el mazo fue genial, ¿ok? Lo único cambio que le he hecho ha sido meterle más Goldspan Dragon, la cuarta copia, bueno, las 4 copias. Lleva antes 2, ahora lleva 4. Y poco más, la verdad, no lleva mucho más. Le he metido a lo mejor, bueno, también la cuarta copia de Naturalista de Kesig. Y ya está, así de simple. Es una Gruul Werewolves, una Gruul Licántropos. Y básicamente, bueno, pues juega con bastante licántropos, por eso se llama así. Pero es básicamente una Gruul agro, ¿ok? Lleva muchos licántropos, sí, pero tenemos aquí, bueno, pues elementos como Mamut de Kazandu. Tenemos también el Carruaje de Zika, que pone 2 tokens encima, luego un 4-4, que triplica los tokens, ¿por qué no? Y luego encima también tenemos Durengan 7 para hacer esa función, y 4 copias del Goldspan Dragon, más las Malans que están por aquí, ¿ok? Llevamos, ¿cuántas tierras llevamos? Llevamos 24 tierras que no están para el mazo. Y lo demás, bueno, 60 cartas justitas, removal, licántropos, cosas agresivas, todo en un mismo pack. Y vamos a ver ahora cómo quiere ir el mazo en el nuevo estándar. Recuerda suscribirte, ¿ok? Como he dicho siempre lo digo, hay un pequeño porcentaje de gente que lo hace. Y si tú te suscribes, pues mira, apoyas al canal y yo te lo agradezco mucho. Te agradezco desde el corazón, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver qué tal va el mazo en acción. Me gusta la mano, me quedo la mano, la verdad. No está mal. Sale el primero. Me gusta la mano, tío, me mola bastante, la verdad. Tenemos un turno 1 que sería, bueno, un turno 1 tampoco, ¿no? El choque está ahí por si acaso, ¿ok? Por lo que pase. Pero tenemos turno 2 naturalista, o la saca también, claro, es verdad. Sobre todo naturalista, para que te mana. Turno 2 naturalista, turno 3 el Kebol, ¿cómo se llama este tío? Tobolar, ok. Que no recuerdo el nombre, coño. Tobolar, bueno, pues a partir de ahí a ver qué pasa. También es cierto, es un pelín creo que complicado, ¿eh? Contra... a ver, que es cierto, claro. Contra Dimir Control, que creo que estamos jugando, está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida, la verdad. Jugamos agresivo, jugamos agro, pero puede pararnos y no difícilmente, ¿ok? Puede pararnos de muchas formas. La tierra para ahí no está mal, la verdad. Se hace de noche, perfecto, eso me viene muy bien. De hecho, me voy a dar maná ahora, espero darme maná. ¿Y qué más hace, tío? Agrega maná... no, es lo mismo, es un 3-3, ¿no? Bueno, es el lore, claro, por detrás es el lore, que es mejor todavía. Pues, mira, van a ser el turno quizás Lama Slam. Voy a pegar para que me dé maná, obviamente. Bueno, pero voy a toparar antes de pegarte, me dice cierto. Pero voy a hacer la saga. Voy a hacer la saga. Ahora mismo. Por lo menos por ahora. Ya no me van a verde. Si te habría hecho tobolar, habría sido mejor. Tenía miedo a la ira, sí que es cierto. Pero tobolar no habría estado mal. Pasan 3, espero, ¿no? Ahí está. Voy a subir contadores. Yo creo que él tiene ira. Y tiene o counter o ira. Counter ahí y sin turno ira, puede ser, perfectamente, ¿eh? Sin turno ira. No me parecía raro. Un mazo del estilo normal lo veo incluso. Lo choque ahora mismo a la cabeza porque él no juega ningún bicho. Así que, pues mira, eso que me quito, ¿no? Incluso si tapea me encantaría, tío. Si se tapea, claro, si se tapea. Voy yo, pues antes de yo choque a la cabeza. Para adivinar. No es para otra cosa. Tengo una pegada muy fuerte, ¿eh? El que tengo. Puedo pegar de 8. Esto es ahí al bottom. Sí que cierto, las malas me gustan contra este tipo de pairings, pero se van ahí al bottom, por lo menos por ahora a la tierra. Y robo otra, bastante la verdad, bastante me. Voy a hacer topolar, a ver si entra. A ver si quiere entrar, ¿no? A ver qué tal. Si le hago daño, robo carta, ¿eh? Por cierto. Por eso quiero que entre primero. Voy a bajar tierra antes de pegar y pues... aunque creo que no es para nada, que no sirve para nada, pero... tiene habilidad de dar arrollar, ¿no? Sí, que no está mal. Si quiero de arrollar. Y agarro infernal, pierdo vida, bueno, algo es algo. Y se va a 13. A 10, mejor dicho. Sé que se va a ir el maná, pero ahí se queda. ¿Se al final del turno? Sí, se al final del turno. Bueno, pues por lo menos tengo claro que tiene 4 manas enderezados. Y hace ir a dejar robar tierra, tío. Madre mía. Dejar robar tierras, que no quiero más tierras.
Puede bajar Goldspan Dragon, pero Goldspan Dragon me da una sorpresa, ¿eh? Goldspan Dragon lo quiero jugar como Dios manda, ¿eh? Me va a petar la tierra seguramente. Aprovecharé para a buscar maná rojo, que eso no está bien, ¿no? Maná rojo para Goldspan Dragon, tío, que entre, que le ponéis esta P, claro, porque está a poquitas vidas. Y puede que tengamos letal en el turno. Puede, claro, puede. Las clases son muy importantes en este tipo de pairings, ¿ok? Porque básicamente tú haces clase, la vas subiendo nivel 4 y a partir de ahí ya empiezas a jugar del top cosas. Y a la mano, ok. En el botón, buena señal. Mientras que no dejes en el top, en el botón me vale. 4 alta en la mano. Tampoco es para tanto, de verdad. 5. Mejor para nosotros. A ver, maná nevado. No sé qué jugará, ¿eh? ¿Puedes jugar sangre en la nieve? No, sangre en la nieve ¿para qué? No tiene ningún bicho, ¿no? Ningún Planewalker ni nada. No, sangre en la nieve no. Nada, turno. Tendrá algo como... Tendrá algo que desprisa. O sea, que se haga instant, perdón. No lo sé. ¿Esto cómo se transforma? Una 3-3, ¿no? Con habilidad de amenaza. Buah, pues no sé si pegar con el Goldspan ahora mismo. Es que claro, no sé si pegar con el Goldspan. O sea, hacer Goldspan, pegar con él. Porque tiene 3 cartas en la mano. Puedo meter presión, podría meter presión perfectamente. De hecho, creo que ahora mismo en maná negro, con maná negro no hay ninguna ira que reviente todo literalmente. Excepto, bueno, también sangre a nieve, pero sangre a nieve por lo menos si lo obligamos a tirarla. Vale, counter y a chuparla. Me callo la boca, ya al final para nada. ¿Qué me pasa otra vez lo mismo, tío? No sé si... Ya no hay mana verde, a ver qué tal. Pero es que no sé si jugarlo en mi turno, el líder de la categoría. Por si acaso puede tener cualquier tipo de ira, no lo voy a jugar, tío. Me la puedo jugar... Un bicho, coño. Sacad clip de esto, ¿eh? Suscribiros también, por cierto, pero sacad clip de esto. Madre mía, había un bichito en el micrófono, iba para mí, ¿eh? El bicho. A ver, entra en 3... No, no lo voy a hacer, lo siento. Creo que pierdo demasiado, ¿eh? Si tenía ira me perdía demasiado, tío. No quería. Buen robo, la verdad, no voy a decir que no. Ira como instant no hay ninguna. Así que mira, voy a hacer ira caburía. Ahora sí lo voy a hacer, aunque tenga la ira. Creedme que vale la pena. Y robo carta. Se debería venir... Entra, deja que entre, perfecto. Esto no creo que entre, la verdad. O si entra lo mata. Una de dos. Pero creo que no va a entrar. Muy difícil. Dividir entre 0. Vale. Ok. Por eso se tapea en el turno. Y se pillan a Wincom, ok. Tiene sentido, claro, tiene sentido. Lo bueno también es que si tiene turno se tapea para jugar la Wincom, no... Mira, me da de maná, pero me da igual. Son 3, se va 4. Si tiene turno se tapea para jugar la Wincom... lo bueno que tenemos es que... No, es verdad, no puede hacer ira. Claro, él no puede hacer ira de ninguna manera, si no se muere. No puede hacer ira, tío. Tiene que hacer la Wincom. Tiene que hacer eso. Se tapea en el turno, me la mi vía libre para hacer lo que yo quiera, que será el hombre lobo de la mano, ¿no? El licántropo de la mano. Y a ver si robo otro, que dé prisa, tío, o algo que dé prisa, un choque, cualquier cosa. Carga de Zika, bueno. Bastante me. No está mal, porque ya perdí darle prisa a él. Pero... Bueno, claro, pero es que entonces... No me hace rentable. Aparte que no tengo que transformar los licántropos, de verdad. Está 4, tío. Está 4 putas vidas, ¿eh? Está nada. Carruaje de Zika, por lo menos por ahora. Me voy a dar prisa al carruaje, es obvio. Pero... voy a ver de qué forma lo hago, tío. Claro, es que puedo pegar con bichos limitados ahora mismo. Pero voy a hacerlo. Tapeo ahí. De esta forma, por lo menos, sí que es cierto que con algunas cositas no sería mal. Combate, +1, +0 y prisa aquí. Voy a pegar con todo. En mi cabeza vale la pena, ¿eh? En mi cabeza vale la pena. Copia del token. Y ya cargo mana. Bueno, y robo carta, claro. Oh, el Goldspan, madre mía. Como haga ira ya... Como haga ira en su turno y se tapee en el turno, no puede. Bloca ahí, ¿no? Más o menos lo que puede caer. Ok. Y bloquea el otro. Tradea todo.
Mi mesa te queda bien. Ha sido el momento perfecto. No tiene mano, tío. O sea, estamos aquí ya a saco con él, ¿eh? Será el momento perfecto para que él robara la ira. Y si no la roba, pierde. No, tiene otra carta de mano. Vale, tiene una carta de mano, lo siento, vale. No la ha visto y concede. Bueno, pues no tiene la ira. Aún haciendo la ira, era letal en el turno. Tenemos Goldspan Dragon en la mano. Goldspan Dragon, pegamos con él y punto. Era muy difícil, tío, que tuviera removal normal y corriente para el Goldspan. Que tuviera removal para todo. Era muy complicado, tío, muy complicado. Y nada. Pues vamos a darle otra partida, a ver qué tal. Vamos a dar una partida más, no quiero que se alargue mucho el vídeo. Y a ver si el mazo quiere seguir yendo bien, ¿eh? Por ahora me dan muy buenas impresiones y me encanta cómo va, tío. Ok, voy a quedarme. No es una mano que tú digas, wow, que flipes con ella, pero que no está mal, la verdad. El hace mulligan. A 6 por ahora. Sí, se queda. Salimos nosotros, que no está mal. Tierra aquí roja, hombre. Voy con el choque enderezado. Choque no está mal, la verdad. Si te falta daño, el choque está muy bien para rematarlo. Y si juega un bichito así molesto, pequeño, pues el choque también va bastante bien, la verdad. No voy a jugar, lo ponemos por ahora. Ok, no revisa de Kessie. Siguiente turno, ante posible blocker, que vamos contra Stompy. Ok, mira, ante ese blocker, choque, pego con naturalista y agrego mana. Simple la jugada, muy simple, tío. ¿Maná para qué? Para nada, por lo menos por ahora, para nada. Pero por lo menos juego líder, que no está mal. Mira, yo voy a jugarlo ya. Lo he dicho, ahora mismo no tiene importancia, pero lo voy a jugar ya. Agrego maná rojo. Bueno, poner alguno. Y que entre el daño. También es cierto que muchas veces, naturalista de Kessie, puedes usarlo. Por ejemplo, pegas con él, lo mandas a la mierda a morir. Pero por lo menos consigues que... bueno, consigues ese maná. Lo que por ejemplo ahora... ¿Es legendario, tío? No, no es legendario. Me gustaría que no muriera, pero... Bueno, si tiene que morir, muere, ¿eh? La verdad, si tiene que morir, va a morir y punto. Pero no, creo que no es el caso. ¿Puedo pegar para que tradeen? ¿Puedo pegar para tradear con el líder de Jauría Licántropa? Tampoco me gustaría que muriera, pero... Claro, deja que entre. Que al final habrá un tradeo, ¿ok? Simple. Cargas de Zika. Si tú no vamos a ver una de las sinergias más potentes de estándar hasta la fecha. Por lo menos por ahora, ¿eh? ¿Qué es hacer? Si robo tierra, incluso agregando mana con el naturalista, es hacer Gruen and Seven, poner token, pedo con carruaje, copio token. Esa sinergia es brutísima, tío. Esa sinergia es totalmente increíble. De hecho, ojalá pegue. No pega. O sea, que voy a tradear, ¿no? Voy a bloquear bien. Hostia, si esto no está nada mal. No voy a hacer ahora Gruen and Seven, creo. Porque no es el que concede, vale. Es que es lo que tiene. El de todos modos, la mano está muy bien. Por ejemplo, imagina que transformaba cargas de Zika. Me cargaba creo que la 4-3, que era mucho mejor. Este mazo que para rankear es increíble, tío. Este mazo lo recomiendo un montón para rankear, ¿eh? De hecho, me encanta. Subo a oro, de hecho, es que se estaba rankeando, pero tengo muchos problemas con el PC. Si me salen muchas partidas, tío, me da una rabia increíble, porque muchas partidas tengo ganadas, pero hace de pronto la arena ¡pum! Se quita, y yo ahí, tío, pero qué coño ha pasado. Me duele, pero bueno. El caso, la partida se iba a desenvolver. Yo le daba un 1+0 a uno, cualquier bicho, tío, el naturalista, por ejemplo. Más 1+0, luchaba con la 4-3, se la cargaba. Y dejamos solamente en mesa el líder de la jauría, ¿ok? A partir de ahí transformaba carga de Zika. Pues pegaba con todo, aunque no jugara el Gruen and Seven. Era ya partida, tío. Era, bueno, pues lo que tiene. Un mazo muy agresivo. Creo que no se jugó en el mundial, pero que tenía mucha cabida, tío. El mazo va muy bien. De hecho, incluso contra Control hemos visto que tiene tantos bichos con prisa que puede llegar a matar, pues con esos bichos con prisa. Como la Grulagro que había en Ravnica, pues igualita. Es un mazo que recomiendo un montón. Recomiendo también que te suscribas, porque suelo traer mazos así muy buenos al canal constantemente. Y nada, pues eso. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda darle like, suscribirte, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.